quinta sesión del seminario virtual UNAM-UCR, con un tema bastante interesante el día de hoy. Le daré la palabra a la maestra María Estelí Jarquín para que nos dé unas palabras de inicio. Por favor. Muchísimas gracias, César, y bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta ya el quinto seminario de virtual entre la Universidad de Costa Rica y la UNAM. Qué espacio más importante para nuestra institución, la Universidad de Costa Rica. Desde enero de este año hemos puesto dos pilares en el centro de la acción de la internacionalización: la diplomacia científica y la diplomacia cultural. Y hoy lo que veremos realmente responde muchísimo a lo que está en el corazón de la diplomacia científica. Quiero invitarles a hacer un ejercicio. Recuerden esta imagen clásica de la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay 17 objetivos que debemos de cumplir en menos de 10 años. Hay uno en particular que a mí me encanta y que me llama mucho la atención. Y me imagino que ya sabrán de cuál estoy hablando. El ODS número 14, vida submarina, que nos invita a conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, ha sido el objetivo de desarrollo sostenible al que menos le hemos puesto atención durante muchísimos años. Me respaldan los datos. Hay una nueva encuesta, de hecho, que realizaron a 3.500 líderes de países en desarrollo. Indicaron que se consideraba como el ODS menos importante de esa agenda. Vean qué interesante. La pregunta era, ¿cuáles son sus top 6 prioridades? Y solamente el 5% de esos 3.500 líderes ubicaban al ODS número 14 dentro de sus 6 prioridades. Es por eso, por cierto, esta encuesta se llama Listening to Leaders, escuchando a los líderes que trabajan en 22 sectores de la política de desarrollo de más de 120 países de ingresos bajos y medios. Y es que si uno se pone a pensar, si los océanos fueran un país, tendrían la 7ª economía más grande del mundo, dado que de hecho los ODS más mencionados eran los relacionados a crecimiento económico, a trabajo decente. Pero si los océanos fueran un país, serían la 7ª economía más grande del mundo. Y si los océanos hicieran diplomacia, qué diferente sería el mundo. Y es por eso que hoy escucharemos justamente a 2 embajadores de la vida marina, 2 embajadores de los océanos. Y en ese contexto, las universidades tenemos un rol muy importante de darle voz a los embajadores de los océanos. Hoy escucharemos al doctor Juan José Alvarado, al doctor Lorenzo Álvarez Philip, a quien les agradezco no solamente la ciencia que hacen, sino también la comunicación científica de su ciencia. Y hoy es un gran espacio pues para escucharles. Si hay algo que no tiene fronteras en nuestro planeta, son nuestros mares, nuestros océanos. Qué bonita manera de unir a México y a Costa Rica, escuchándoles, aprendiendo de ustedes, entendiendo los retos que nos depara el futuro, poniendo en el centro al ODS número 14. Bienvenidos y que disfruten de esta conversatorio del día de hoy. Muchas gracias, maestra Jarquín. A continuación, el director del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Costa Rica, doctor Carlos Miguel Valdés González. Muchas gracias, César. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario UNAM-UCR. Yo quisiera comentar que varios autores han manifestado que la siguiente pandemia será el cambio climático, ¿no? Este es un problema no solo de carácter nacional, sino es un problema de carácter mundial. Y a mí me agrada mucho el que veamos la participación de las universidades en hacer una evaluación de tan importante situación y que en la medida que podamos nosotros prevenir y evitar que el cambio climático se convierta en un desastre, pues es una de las mejores intervenciones que podemos hacer, ¿no? Solo observando cambios sutiles y progresivos del impacto del cambio climático lo podremos entender, estudiar y prevenir. Y nosotros esperamos y estamos confiados que en la plática de estos 2 grandes investigadores, el doctor Lorenzo Álvarez Philip y el doctor Juan José Alvarado,
pues que nos ilustren sobre qué se hace con los corales. Y que podamos entender, ¿no?, un trabajo tan dedicado y tan importante en ambos países, Costa Rica y en México. De esta manera les damos la bienvenida en el primer caso al doctor Lorenzo Álvarez Philip, y me permito, él va a tener la plática a cambio de las funciones geoecológicas en arrecifes coralinos del Mar Caribe, y me permito leer la semblanza del doctor Lorenzo Álvarez. Él es investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM en Puerto Morelos. Realizó su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después llevó a cabo estudios de maestría en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, conocido como el CICESE, y recibió el doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia del Reino Unido. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Simon Fraser de Canadá. En el 2017 el doctor Álvarez recibió el World Reef Award por parte de la International Coral Reef Society en reconocimiento al impacto de su producción académica y sus esfuerzos a favor de la conservación de los ecosistemas arrecifales. Ha servido como secretario y presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. Sus intereses académicos incluyen la evaluación del cambio ecológico en arrecifes coralinos y el efecto que tienen las crecientes presiones antropogénicas. Además, sus esfuerzos se encaminan en la evaluación, diseño e implementación de estrategias de conservación marina. Su labor académica se refleja en más de 50 publicaciones científicas y la formación de recursos humanos en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. A lo largo de su carrera ha trabajado activamente en la conservación y protección de arrecifes. Destacan su paso por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y su participación en la organización internacional Healthy Reefs Initiative. Actualmente colabora estrechamente con diversas instituciones del gobierno y la sociedad civil en pro de la conservación de los arrecifes de México. Bienvenido, es un gusto tenerlo, doctor Lorenzo Álvarez Philip, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme abrir la presentación. Aquí. Perdón, es que ahora no me aparece. Un segundito. ¿La están viendo en modo presentación? Sí, gracias. Perfecto. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor. Con mucho entusiasmo también de compartir el seminario con Juan José. También muchas ganas de ver su plática que sigue. A mí me toca un poco hablarles de los arrecifes del Mar Caribe. Tengo un título un tanto complicado, pero vamos a tratar de irlo simplificando un poco, sobre todo esta parte de las cosas geoecológicas. Básicamente voy a tratar de platicarles un poco cómo han cambiado los arrecifes del Mar Caribe en las últimas décadas. Voy a hacer énfasis en el Caribe mexicano, pero en algunos casos voy a estar haciendo referencia a estudios a escalas de todo el Mar Caribe, ¿no? Perdón. Antes que nada, platicar un poco de los arrecifes coralinos, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los arrecifes? Son las estructuras físicas creadas por organismos. Los organismos son los corales más grandes que tenemos en el planeta. La gran barrera arrecifal generalmente es lo que la gente conoce, pero sistemas arrecifales están a lo largo de todos los trópicos del planeta. Y estos sistemas son, en los mares, los sistemas biológicos más diversos. Generalmente se menciona que son equiparables a las selvas tropicales, ¿no? que tenemos en el planeta. Pero desde el punto de vista humano, son sumamente importantes. Más de 500 millones de personas dependen de los arrecifes como fuente de alimento y trabajo. Y los arrecifes proveen importantes servicios ambientales, como pudieran ser la protección de las costas, la generación de arena, la provisión de alimento, entre muchos otros. Para tratar de aterrizar esto un poco más, me tomé la libertad de poner algunos datos que tenemos en el Caribe mexicano para tener una idea más tangible
de lo que estoy hablando. El último punto que mencioné en la diapositiva anterior es que los arrecifes son barreras naturales contra el impacto de los huracanes. Bueno, se estima que en el estado de Quintana Roo, el Caribe mexicano, que es donde tenemos los polos turísticos más importantes del país, como son muy conocidos, Cancún, Playa del Carmen, la Riviera Maya, el 47% de los hoteles que tenemos en esta región están frente a un arrecife coralino. Y si nosotros monetizamos eso, como han hecho algunos estudios, se estima que es alrededor de $50 millones en reducción de daños por tener naturalmente estas barreras frente a nuestras costas. El turismo, los arrecifes son un atractivo en sí para el turismo. Hay miles o decenas de miles de personas que atraviesan el mundo para venir a bucear a los arrecifes. En México tenemos Cozumel, que es una de las mecas de los arrecifes, del buceo en arrecifes en el mundo, y estudios han estimado que estos arrecifes generan o tienen un valor de alrededor de $304 millones anuales, ¿no? La producción pesquera, les mencionaba, es una fuente muy importante. Las costas de Quintana Roo en pesquerías asociadas a arrecifes coralinos se estiman que tienen un valor de alrededor de $9 millones. Aquí vemos que la pesquería puede tener un poco menos de importancia en el sentido si lo comparamos con los datos o los números que les mencioné anteriormente. Sin embargo, el punto de las pesquerías es una cosa que permea, ese dinero permea mucho más rápido en el tejido social que lo que pudieran estar permeando las grandes corporaciones o las grandes organizaciones turísticas. Entonces, el valor que tiene esto culturalmente, pero también socialmente es muy importante. Y todo esto que tenemos, nosotros depende de esto, de los arrecifes. Aquí les pongo una foto muy sencilla de un arrecife en Cozumel, ¿no? Lo que estamos viendo es que tenemos muchos tipos de corales. Tenemos corales masivos, que son como pelotas, tenemos corales ramificados, tenemos corales blandos. Y de esto voy a ahondar un poco más en las diferencias que tienen estos corales, pero simplemente les quiero plantar la idea que como en cualquier otro ecosistema en la naturaleza, existen muchas estrategias aquí. Pero si nosotros hacemos un zoom un poco mayor, lo que vamos a estar viendo son estos pequeños pólipos o estas pequeñas anémonas como manitas que vemos. Estas manitas o pólipos son el individuo de coral. Y cuando estos corales o estos pólipos están viviendo juntos, se llama que están formando una colonia coralina. Pero lo que estamos viendo aquí es el individuo. Estamos hablando de escalas que van de unos pocos milímetros hasta 1 centímetro más o menos. Ahora podemos hacer un zoom todavía más y acercarnos más. Ahora estamos viendo un tentáculo de estos pólipos. Los pólipos, perdón, no lo mencioné, son animales. Son animales que se alimentan. Pero en estos pólipos, todo lo que estamos viendo aquí son sus simbiontes, que generalmente se conocen como zooxantelas o dinoflagelados simbiontes, que son básicamente plantas que hacen fotosíntesis. Y entonces la maravilla de esto es que tenemos una integración entre un animal, que es el coral, y sus simbiontes, que son fotosintéticos, ¿no? Y es esta combinación de energía que tenemos al integrar un animal con una planta que genera el exceso de energía, perdón la redundancia, en donde vamos a estar generando estas grandes estructuras arrecifales que conocemos. Perdón, no está pasando. Ay. Y estas son las grandes estructuras arrecifales que tenemos. Aquí es donde quiero empezar a hacer el concepto de geológico y ecológico, porque lo que estamos viendo en estas grandes estructuras es que la capa superficial generalmente está compuesta o mayormente debería de estar compuesta con corales vivos. Sin embargo, toda la estructura en sí es el proceso de acumulación de carbonato de calcio, de creación de arrecife por medio de organismos vivos que ha ocurrido a lo largo de cientos de miles de años. Entonces, la estructura que estamos viendo, las estructuras arrecifales que estamos viendo en la foto, de alguna manera reflejan la ecología en la parte superficial, pero reflejan la geología en escalas de tiempo mucho más amplias de lo que ha ocurrido.
Y estas son las barreras naturales que nosotros vemos desde el aire. Esta es la barrera que generalmente se conoce como el sistema arrecifal mesoamericano. Es el inicio, esta parte que están viendo, no sé si alcanzan a ver mi cursor, es la costa de Cancún, es la zona hotelera de Cancún. Y en esta zona empieza el sistema arrecifal que de manera semicontinua continúa hasta Belice, Guatemala y Honduras, ¿no? Y es lo que conocemos como el sistema arrecifal mesoamericano. Ahora, les estoy hablando o estoy tratando de hacer mucho énfasis en el valor de los corales y de estas funciones geoecológicas. ¿A qué me refiero más puntualmente con estas funciones geoecológicas? A la capacidad de los arrecifes o de los corales de proveer estructura, de proveer complejidad al hábitat. Esto, por ejemplo, desde el punto de vista de los organismos que viven en un arrecife es muy importante porque básicamente está generando los refugios. Cuando estoy hablando de acreción, ya estoy hablando de la capacidad de ir construyendo arrecifes, estas grandes estructuras que vimos en las diapositivas anteriores. Los arrecifes tienen, una de sus funciones es, o de sus intenciones, bueno, no es intención, pero de lo que están gradualmente pasando con ellos es que están siguiendo los aumentos en el nivel del mar. Esto tiene un contexto obviamente muy puntual en el cambio climático ahora, donde sabemos que el nivel del mar está aumentando. Sin embargo, en escalas geológicas, pues también tiene todo un contexto con los procesos de las glaciaciones que hemos tenido. Otra función muy importante es la protección de la costa, y una que a veces pasa desapercibida es la generación de sedimentos. Ahora les voy a hablar un poquito más de esto, pero la generación de sedimentos, los turistas o la gente que vive, por ejemplo, en las zonas turísticas de nuestras costas, pues tiende a llamarle arena, y en las costas del Caribe esta arena tiende a ser blanca, ¿no? Y básicamente lo que ocurre en un arrecife de coral son dos grandes procesos: los procesos de construcción, que como les he venido comentando, son principalmente liderados por los corales duros que van acumulando carbonato de calcio y formando piedra, aunque hay algunos otros procesos por los que se puede ir construyendo el arrecife. Pero también tenemos los procesos de destrucción, o como los conocemos, de erosión. La destrucción arrecifal puede ser muy evidente cuando pensamos, por ejemplo, en un huracán o en el encallamiento de un barco, en donde se rompe la estructura. Sin embargo, también tenemos procesos naturales por los que continuamente un arrecife se está desgastando, se está erosionando, y estos procesos los llevan organismos vivos que viven en los arrecifes también. Los principales ejemplos que tenemos en los arrecifes son los peces loro, el muñequito que pongo aquí arriba, y los erizos y algunas esponjas. Los peces loro y los erizos, al ir alimentándose de las superficies del arrecife, van poco a poco desgastando o rasgando la estructura, y esto es, al ir haciendo esto, van generando estos sedimentos que a la larga van a contribuir a la generación de las arenas que tenemos en nuestras playas. También tenemos un montón de organismos que se meten dentro de los corales, como algunas esponjas, que empiezan a entrar dentro del esqueleto y poco a poco lo empiezan a deshacer, ¿no? Y estos son procesos naturales, y es por decirlo de alguna manera simplista, es la batalla entre estos dos procesos de construcción y de erosión lo que va a determinar la trayectoria que vamos a ver en un arrecife. Lo que generalmente esperamos en un arrecife sano es que los procesos que están construyendo arrecife sean mayores a los procesos que están destruyendo. Cuando nosotros tenemos el sentido opuesto, en donde tenemos una mayor fuerza de destrucción, lo que generalmente conocemos es que nuestro arrecife está perdiendo estructura, se está aplanando, y todos los servicios de los que hemos estado hablando de alguna u otra manera se van a estar perdiendo. Perdón por ser tan reiterativo, pero bueno, es simplemente poner el énfasis en que los corales son la estrella de la película, ¿no? De la película que se llama Arrecifes Coralinos, y por lo tanto son un muy buen indicador de la salud de nuestros ecosistemas. Como en muchas otras ramas de las ciencias y de la sociedad se utilizan indicadores,
los biólogos marinos o ecólogos marinos que trabajamos en arrecife generalmente utilizamos este indicador muy básico, que es qué tantos corales tenemos en un arrecife para entender cómo están los arrecifes. Les voy a mostrar esta gráfica. Este es un estudio que ya se hizo hace 15, 18 años más o menos, en donde básicamente se estudia la trayectoria que ha seguido la cantidad de corales que tenemos en todo el Mar Caribe. Esto es toda la cuenca del Caribe, incluida la costa de México, de Costa Rica, todas las Antillas. Y como pueden ver en la figura, no es una cuestión muy alentadora, es básicamente nos está hablando de un proceso de pérdida de cantidad de corales en los arrecifes. En 1977 teníamos alrededor, en promedio para toda la región, cerca de 50% de un arrecife eran corales vivos. A inicios del milenio estábamos hablando que eran alrededor del 10%. Quise poner, ese soy yo, el que aparece en las fotos de arriba de la gráfica, y quise poner esto simplemente para mencionarles o para tratar de hacer énfasis en la magnitud de esta pérdida. Yo nací en 1997, era un bebé. Cuando estaba en 2002, estaba precisamente iniciando mi maestría en el CICESE en Ensenada, en México. Y lo único que quiero mostrarles es básicamente que en el periodo de que una persona, pues ni siquiera es la vida de una persona, es el periodo en que una persona estudia, se dedica a su formación profesional. Hemos visto una devastación de la cantidad de corales que tenemos que no tiene proporciones, ¿no? Y tristemente de aquí voy a seguir contando en las siguientes diapositivas un poco cómo han ido tristemente empeorando algunas cosas. Si quieren verlo más visualmente, obviamente este es un ejemplo de los más llamativos, que es generalmente lo que usamos para hacer más visual las cosas. Un arrecife en los Cayos de Florida, 1970, pueden ver, dominado por estos corales muy importantes en el Caribe que se llaman cuernos de alce o Acropora palmata. El mismo arrecife 30 años después, no alcanzo a ver el número porque está ahí, pero 30, 40 años después, completamente degradado, completamente colapsado. Y esta triste historia es algo que hemos visto o estamos viendo y se está reportando no solamente en el Mar Caribe, sino a lo largo de múltiples zonas arrecifales del planeta. De hecho, hace 3 o 4 días acaban de sacar un nuevo análisis global de cómo ha estado cambiando la cobertura de coral, y aunque están algunas cosas diferentes, la tendencia hacia el final, hacia las últimas décadas, es prácticamente consistente con una continua disminución de la cantidad de corales a lo largo de todo el mundo. Aquí les voy a mostrar, otro proceso. Esto es el Caribe mexicano, estas son las costas del Caribe, de la costa de Quintana Roo en México, y lo que hicimos fue un análisis parecido al que les mostré, cómo ha cambiado la cantidad de corales en los arrecifes. Para no tener mucha sorpresa, vemos exactamente el mismo patrón de una pérdida rápida. Sin embargo, aquí les quiero hablar de otro proceso, que es el del incremento de las macroalgas. Generalmente, cuando algo se pierde en un sistema, algo más ocupa ese lugar. Frecuentemente este algo más son las macroalgas, y lo que hemos visto es un aumento rápido de la cantidad de macroalgas que tenemos en el arrecife. Con esto llegamos a un concepto que se usa mucho en ecología, que es el de cambio de fase. Estamos cambiando de un ecosistema que tiene ciertas propiedades que nosotros consideramos óptimas o que están proveyendo ciertos beneficios, como la estructura, la capacidad de construir arrecife, a organismos que ya no están brindando esa funcionalidad al sistema, como son las algas en este caso. Y entonces tenemos estos contrastes. Esto está muy discutido en la literatura. Hay muchos estudios que nos están hablando de los cambios de fase entre ecosistemas dominados por corales constructores de arrecife que están siendo reemplazados por ecosistemas dominados por macroalgas. Sin embargo, aquí voy a hacer un énfasis, que es algo que yo siento, mientras más pienso en este asunto, es algo que más creo que es algo bastante intuitivo para la mayoría de las personas, y es que no todos los organismos son iguales.
Y en este estudio es básicamente lo que tratamos de hacer. Pusimos todos los corales para los que existe información en el mundo. Este fue un análisis global y básicamente los tratamos de catalogar en diferentes grupos de acuerdo a diferentes estrategias que tengan. Para no hacerles muy largo el cuento y hacerlo con algo que probablemente sea más asimilable para mucha gente, imaginémonos una selva, un bosque, ¿no? En donde tenemos corales, o en este caso, como en la foto de arriba, algunos árboles que son pequeños, que no están proveyendo una estructura muy importante al ecosistema, y en el caso de las selvas o de los bosques, pudiéramos estar pensando en ecosistemas degradados, en etapas tempranas de sucesión. En otro lado tenemos organismos muy grandes que están aportando mucha estructura, mucho hábitat y mucha funcionalidad en los sistemas, como creo que son secuoyas en California, ¿no? Exactamente el mismo caso tenemos en los arrecifes de coral, en donde tenemos ciertos corales que nosotros catalogamos como oportunistas, o la palabra weedy, como si fueran hierba, que son muy resistentes al estrés, pero no forman estas estructuras muy importantes. Y por otro lado tenemos estos grandes corales constructores de arrecife que son muy importantes, como lo de la foto de abajo, que pueden ser estos cuernos de alce o algunos corales masivos que crecen como montañas de varios metros de altura, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es que la pérdida de cobertura de coral, la pérdida de corales no ha sido aleatoria, no estamos perdiendo a todos los corales por igual, sino en el Mar Caribe es claro que estamos perdiendo los corales más importantes. Y lo que estamos viendo es una dominancia relativa. Estamos viendo que relativamente estamos teniendo más corales de estos tipos de corales oportunistas que son como hierba, que no están aportando mucha estructura ni mucha construcción de arrecife al sistema, pero están empezando a ser mucho más exitosos bajo las condiciones en las que nos encontramos. Y este es un ejemplo que les quiero mostrar. Esta es una foto en la reserva de la biosfera de Siancán que tomamos hace unos 3-4 años. Para los que no están muy familiarizados con ver arrecifes, bueno, lo que estamos viendo es básicamente un bosque de Acropora palmata, de este coral, pero completamente colapsado. Lo que estamos viendo son todas estas estructuras. Imagínense que es como un bosque en el que se taló todo y lo único que estamos viendo son los troncos ya tirados en el piso. Probablemente estos corales murieron en los 80s, en los 90s, y a lo largo del tiempo se fueron erosionando o colapsando las estructuras. Pero arriba de esto estamos viendo un montón de parchecitos verdes que espero que sean evidentes en sus pantallas. Y estos parchecitos verdes son estos otros corales que están siendo muy exitosos bajo estas nuevas condiciones de mayor estrés. Y estamos viendo este proceso de reemplazamiento de quiénes son los organismos importantes en un ecosistema. Entonces, básicamente tenemos más corales, digamos, que no aportan tanto, y estamos teniendo más algas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, para esto simplemente quiero que se imaginen que un coral, o en este estudio lo simplificamos bastante, donde el coral tiene 3 ejes en los que puede tener importancia en un ecosistema. Uno es qué tan complejo es. Mientras más complejo sea, podemos esperar que esté proveyendo mayor cantidad de refugios o estructura para otros organismos en un arrecife, por ejemplo. ¿Qué tanto carbonato de calcio acumule? Esto es, ¿qué tanta roca pueda generar? Hay corales que generan mucho, hay corales que generan poco, y este eje de coral cover pues básicamente se refiere a qué tanto los tenemos, ¿no? Y entonces en esta visión lo que nosotros hemos hecho es tratar de ver cómo han ido cambiando los arrecifes en el Mar Caribe. Tenemos varios estudios que hemos realizado, sin embargo les voy a platicar solo 2 ejemplos que creo que son muy, muy evidentes. Este es un estudio que realizamos con Nuria, una estudiante de maestría, en donde comparamos arrecifes en 1985, datos producidos por uno de los pioneros del estudio de arrecifes en México y el Mar Caribe, el doctor Eric Jordán. Aquí en Puerto Morelos, él hizo mucho esfuerzo y tenemos datos de cómo eran los arrecifes en 1980.
Y después esto lo comparamos con datos de cómo eran estos mismos arrecifes en el presente, ¿no? 2016, 2017. Y estos son los resultados. Para los que no estén familiarizados, estas gráficas, a pesar de que se vean un poco complicados, son muy fáciles de entender. Los puntos que estamos viendo, estos circulitos pequeños, nos están hablando de diferentes sitios. Si los puntos están muy cercanos entre sí, nos están diciendo que la comunidad, el tipo de corales que tenemos en ese ecosistema se parecen mucho. Si están muy alejados entre sí, nos están diciendo que esos corales o esos sitios tienen comunidades de corales muy diferentes. Lo que podemos ver en la gráfica es una clara separación entre dos zonas del arrecife, los arrecifes frontales y los arrecifes posteriores. Uno de esos sitios estaba dominado por corales ya pequeños que no aportan mucho, y otro de esos sitios estaba dominado por corales muy importantes constructores de arrecife. ¿Qué pasa cuando nosotros nos movemos hacia el presente? ¿Qué ha pasado con estas comunidades? Pues básicamente vemos un proceso de homogenización. Ya los sitios no son diferentes, ya se parecen mucho más entre ellos, y tristemente se parecen mucho más entre ellos en el escenario menos deseable, que es el tener comunidades ampliamente dominadas por corales que no están aportando mucho al ecosistema. En este otro estudio que también hicimos en una tesis de maestría con Javier, lo que hicimos fue evaluar cómo ha cambiado en una escala de tiempo mucho más actual, entre el 2005 y el 2016-2017, la cobertura de corales y lo que nosotros definimos como la función del arrecife, que es en este triángulo que les enseñaba antes, ¿no? Lo primero que vemos, esta gráfica de nuevo es muy sencilla. Todo lo que está del lado derecho quiere decir que ha aumentado, todo lo que está del lado izquierdo quiere decir que ha disminuido. En verde tenemos la cobertura de coral, en naranja la función del arrecife, y lo que estamos viendo es básicamente que para esta escala de tiempo y en estos sitios sí hemos visto un aumento muy, muy pequeño, pero sí ha habido un aumento en la cobertura de corales, lo cual es buena noticia. Sin embargo, cuando vemos los puntos naranja, estamos viendo que este aumento en la cobertura de coral está muy lejos de ser reflejado por un aumento en la funcionalidad del arrecife. Muchos de los puntos naranja no cambiaron. O sea, a pesar de que aumente la cobertura de coral, no está aumentando la funcionalidad que nosotros tenemos en los arrecifes, y esto está definido porque los corales que están dominando estos incrementos son precisamente estos corales oportunistas resistentes al estrés, ¿no? Si todo lo que les dije no lo pude transmitir adecuadamente, a lo mejor con un meme es más fácil de entender. Imaginémonos que tenemos estos dos tipos de corales, grandes corales constructores de arrecife por un lado, corales no tan importantes desde el punto de vista de estas funciones que les estaba hablando. Los arrecifes en 1970s, 80s eran algo parecido a esto, y los arrecifes en el 2020 o en el presente son mucho más parecidos a esto. Muchos menos corales, y estos corales son menos importantes para la funcionalidad del arrecife. Al principio les estuve hablando de que por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la producción, con generar las estructuras de carbonato de calcio. Sin embargo, también les hablé de que existen procesos que van erosionando o degradando esto. Les voy a presentar un ejemplo muy sencillo del Caribe mexicano en donde hemos estudiado precisamente estos dos procesos y el balance que existe, ¿no? Que si el balance es positivo, como les dije al principio, quiere decir que estamos generando estructura arrecifal. Si el balance es negativo, quiere decir que estamos perdiendo estructura arrecifal. Este es el proyecto de una estudiante de doctorado que está en la recta final, de Ana. De nuevo, sitios a lo largo de todo el Caribe mexicano, comparando en una escala de tiempo relativamente más contemporánea, entre mediados del 2000 al presente. Y lo primero que hicimos es ver cómo ha cambiado la producción, que es la línea de arriba. Pueden ver que es una línea bastante plana, no hay cambios significativos. O sea, a pesar de que, como les mencioné hace rato, vimos que hay un poquito más de corales, esto no se refleja en que tengamos una mayor construcción de arrecife. Cuando estamos viendo qué es lo que pasa con los erosionadores, sí nos encontramos
que están significativamente perdiendo. Tenemos menos erosión ahora que hace 15 años en los arrecifes del Caribe mexicano. Ahora les voy a explicar por qué. Pero cuando nosotros sacamos este balance, o sea, la suma o la resta, como lo quieran ver, lo que estamos viendo es sorprendentemente que al parecer sí estamos teniendo un proceso de construcción de arrecife a pesar de que no tenemos corales importantes, y esto está determinado principalmente por la disminución en los procesos de erosión o de destrucción, de desgaste de los arrecifes. Para no hacerles el cuento muy grande, lo que encontramos es básicamente que estos procesos están determinados por la pérdida o la disminución de estos peces que vemos aquí, que son los peces loro, muy conocidos y muy carismáticos en los arrecifes. Y no les voy a hablar mucho de esto, pero en estas gráficas lo que estamos mostrando es que si comparamos el presente con hace 15 años había más peces loro, había peces loro más gordos, que quiere decir en términos de lo que estamos hablando que podían desgastar más rápidamente las estructuras arrecifales, y además teníamos ciertas especies muy importantes para la erosión de los arrecifes. ¿Por qué estamos perdiendo los peces loro? Bueno, puede haber dos procesos. Un proceso puede ser la pesca. En México la pesquería de peces loro no está considerada como muy importante o relevante. Sin embargo, puede haber pesca ilegal, puede haber pesca incidental y puede haber pesca de que lo usan para consumo propio. El chiste es que estamos viendo que puede haber un efecto sobre la disminución de estos organismos. Por otro lado, estos organismos dependen mucho de los arrecifes. Y yo todo lo que les he estado platicando es que hemos ido perdiendo la integridad física de los arrecifes. Son más aplanados, menos complejos, menos estructurados. Y esto de alguna u otra manera nos estará hablando de que a lo mejor tenemos menos refugio, menos casitas para estos peces, y por lo cual se está viendo afectada sus poblaciones. El chiste es que tenemos una retroalimentación negativa, y lo que estamos viendo es, en conclusión, lo que estamos viendo es un desgaste o una perturbación de la ecología en los arrecifes de coral del Mar Caribe, que de alguna u otra manera está repercutiendo en una de las características más importantes que tenemos, que es la de construir arrecifes, ¿no? No voy a hablar mucho de esto, pero sí quiero sembrar la semillita. Espero no estarme pasando mucho del tiempo o haberme pasado mucho del tiempo. ¿Cuáles son las causas de todos estos cambios que les he estado platicando? La verdad es que esta diapositiva creo que es muy, ejemplifica muy bien. Son múltiples las causas, tenemos múltiples causas que interaccionan entre ellas, y en diferentes zonas, diferentes efectos o diferentes riesgos pueden estar causando más o menor daño, pero es la suma o la multiplicación de estos daños lo que está generando esto. Por un lado tenemos obviamente el cambio climático, es una amenaza que está ocurriendo a escala global, afectando los arrecifes y muchos otros ecosistemas a lo largo del planeta. Uno de los principales efectos que tenemos cuando se empieza a calentar el mar, poquito, no crean que esté hirviendo, con un medio grado, menos de medio grado que se empiece a calentar, se rompe la simbiosis de la que les estuve hablando al principio entre los simbiontes de dinoflagelados y los corales, y este estrés térmico, si dura mucho tiempo, puede resultar incluso en la mortalidad de los corales, y puede haber eventos de mortalidad masiva, como los que algunos de ustedes habrán visto que se reportan en la Gran Barrera o incluso en el Pacífico tropical oriental. Ha habido algunos efectos de esta mortalidad masiva con blanqueamiento. En el Caribe no es tan común, pero sí ha ocurrido. Sin embargo, esto es solo un efecto. Es muy importante y tiene esta escala global, pero tenemos muchos otros problemas. En el caso del Caribe mexicano, muchas de las amenazas que tienen que ver con el desarrollo costero, aquí les pongo ejemplo de la construcción, del turismo masivo. Esta foto que estoy señalando aquí abajo son descargas de aguas residuales que de alguna manera están yendo a dar al mar, el dragado, todo esto, pues de alguna manera está sumando
a cambiar las condiciones en las que viven los arrecifes. Los arrecifes necesitan condiciones muy particulares, aguas tranquilas, aguas cálidas, aguas sin mucho sedimento, sin mucha materia orgánica. Entonces nosotros, al de alguna manera estar cambiando estas condiciones, estamos haciendo que las condiciones sean más adversas para los organismos que viven en los arrecifes, y mucho de lo que les he platicado pues es el resultado de esta constante perturbación que se están volviendo en muchos casos efectos crónicos sobre los arrecifes de coral. Ya con esto quiero acabar, es simplemente hacer énfasis en que tenemos que actuar a diferentes niveles. Hay un nivel local o de acciones más específicas, como por ejemplo la restauración, el ir a plantar corales, como equivalente a la reforestación, de tratar de restaurar ciertos procesos clave, como de los peces loro, que además de erosionar comen algas. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que existen un set de condiciones ambientales que están ocurriendo a escalas más grandes, generalmente a escalas regionales, en donde nosotros tenemos que cuidar que esas condiciones sigan siendo aptas para los corales, porque si nosotros no tenemos, seguimos empeorando las condiciones de la calidad del agua, lo que vamos a estar teniendo es efectos negativos sobre los organismos que viven, como los corales. Y de último, el último ciclo, pero probablemente el que está englobando todo, pues tiene que ver con el cambio en las condiciones globales. Yo hice énfasis en el incremento o el estrés térmico producido por el cambio global, pero desafortunadamente tenemos otras amenazas como la acidificación, como el incremento del nivel del mar, que están sumando a toda esta serie de amenazas. Entonces, si nosotros queremos revertir o atacar estos problemas de los que yo les he estado platicando, pues básicamente es en estos 3 niveles que tenemos que estar trabajando, y cualquier acción local de conservación o de manejo no puede perder de vista estos otros 2 niveles, ¿no? Las condiciones locales y el contexto del cambio climático. Con esto termino. Agradezco mucho a todas las personas con las que he colaborado, sobre todo a los miembros del laboratorio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Álvarez Philipp, por su plática. Me gustaría recordarle a las personas que nos ven que pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales en las que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo a través del Facebook Live, del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica, a través del canal de YouTube de UNAM Costa Rica, y en transmisión simultánea a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y de Barcolab, que es la página de laboratorio del doctor Álvarez Philipp. Doctor Álvarez Philipp, tenemos aquí unas preguntas que han dejado algunas personas para usted, y una es: ¿qué tan rápido crecen los corales? ¿Cuáles son los que crecen más lento y cuáles son los que crecen más rápido? Perdón, sí, eso era algo que qué bueno que me hace la pregunta, porque se me fue decirlo, es algo importante que tenía que decirles. Los corales crecen muy lento. Muy lento, estoy hablando que muchos de los corales del Caribe, estamos hablando que son unos pocos milímetros, no llegan ni a 1 centímetro, ¿no? Al año. Algunos otros corales, como me imagino que Juan José va a platicar ahora, y algunos corales del Caribe pueden crecer algunos centímetros, 3, 4, 5 centímetros, los que más rápido crecen. Entonces, pero en términos prácticos crecen muy lento. Y esto lo debí de haber dicho o haber hecho más énfasis, porque todo lo que yo les he estado platicando tiene que ver con mortalidades de organismos que tal vez les llevó siglos en llegar a esos tamaños, y que hemos estado perdiendo en unos pocos años, ¿no? O con eventos de blanqueamiento o enfermedades, incluso en unos pocos semanas pueden llegar a morir. Perdón, no escucho eso. No.
A ver, ahora sí. Ahora, ¿Me escuchan? Perfecto. ahora sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo influyen las nuevas enfermedades de corales en estos procesos de aplanamiento del arrecife? Sí, gracias por la pregunta. Eso es algo, de hecho, tenemos en el Caribe, tenemos nuestra propia pandemia, ¿no? Como el coronavirus. En el Caribe, tristemente, desde 2014, pero empezó como más evidente a lo largo de todo el Caribe en el 2018, que es en inglés se le conoce el Stony Coral Tissue Loss Disease o la enfermedad de pérdida de tejido de los corales. Y esta es una enfermedad que les estoy hablando del evento más reciente, ¿no? Porque es muy drástico. Afecta a muchas especies de coral y como mencionaba hace rato, puede llegar a matar una colonia de coral que le llevó 3, 4, 5 siglos en crecer en cuestión de 2 o 3 meses, ¿no? No es la única enfermedad que hemos tenido, probablemente es el evento más drástico de mortalidad coralina registrado en el planeta, yo creo, por una enfermedad, porque afecta a muchas especies y muchas colonias o muchos individuos de muchas especies. Algunas especies hemos reportado pérdidas poblacionales del 90%, ¿no? Entonces imagínense un salón con 50 personas y después, unos días después, solo hay una persona. Esa es la cantidad de pérdida que estamos encontrando. ¿Cómo afecta? ¿Cómo se relaciona? Pues básicamente es parte de la explicación de lo que les he estado diciendo, ¿no? Tenemos los procesos de mortalidad coralina, en donde particularmente en el Caribe las enfermedades han jugado un papel muy importante, pero las enfermedades me gustaría hacer énfasis en que, muy parecido a lo que vemos en el coronavirus, no es en sí la enfermedad, sino también las condiciones ambientales en donde habitan los que se enferman. Y como las condiciones ambientales en donde viven los corales en la actualidad son más adversas, pues es más fácil que una enfermedad pueda causar más daño. Se mueren los corales y empiezan todos estos otros procesos destructivos a operar, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y de hecho, algunos miembros del laboratorio están muy enfocados ahora en trabajar en eso, ¿no? Esperemos en unos meses o un año compartir alguno de sus resultados. Excelente, muchísimas gracias. Les invitamos a las personas que nos están viendo que por favor se registren. Hay un formulario que aparece dentro de los comentarios en los canales de la OAICE y de UNAM Costa Rica para que puedan registrar su asistencia a este seminario. Entonces les pedimos por favor que lo llenen. Va a estar disponible durante el resto de este seminario. Entonces, por favor, si nos pueden ayudar con eso. Se están acumulando más preguntas, pero me gustaría que diéramos paso a la charla del doctor Juan José Alvarado. Dejamos una parte de las preguntas para el final, para los dos. Entonces, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Álvarez Filip. Muy bien. Ahora, muchas gracias. Me permitiré leer la semblanza del doctor Juan José Alvarado. El doctor Juan José Alvarado estudió su maestría en biología en la Universidad de Costa Rica y realizó sus estudios de doctorado en ciencias marinas y costeras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Sus áreas de trabajo están relacionadas con la ecología y la taxonomía de equinodermos y asidias, ecología y manejo de sistemas arrecifales y la conservación y ecología marina en general. Coordina varios proyectos, entre los que se encuentran la diversidad de la microbiota asociada a pepinos de mar en ambientes con diferente grado de alteración antropogénica, diversidad de zooxantelas asociadas a los corales hematípicos de la Bahía Culebra en el Pacífico de Costa Rica, el cultivo de corales para la restauración de arrecifes y comunidades coralinas en el Pacífico de Costa Rica, el estado de salud de los ecosistemas arrecifales del Caribe Sur de Costa Rica y el monitoreo remoto y acústico de biodiversidad marina en el Pacífico costarricense. Ha participado en 11 publicaciones sobre sus temas de interés en revistas internacionales en los últimos 2 años y actualmente es también el director de posgrado en gestión integral de áreas costeras tropicales.
Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan José Alvarado y lo escuchamos con su plática de lo local a lo regional. ¿Cómo aprender de las señales de auxilio de un arrecife para proteger otros? Adelante, doctor. Muchas gracias, César. Te agradezco la presentación y le agradezco a Lorenzo por tan buena presentación, por tan buena introducción al tema. La verdad, lo que acaba de hacer Lorenzo es una clase magistral sobre ecología de arrecifes coralinos. Lo que acaba de dar Lorenzo es un curso que nosotros normalmente podemos dar en varias clases, resumido, y tratando de explicar varios procesos que son súper importantes para entender lo que está sucediendo ahora en los arrecifes coralinos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver. ¿Ahí la están viendo? Perfecto. Perfecto. Entonces, el tema de mi presentación va un poco a eso que mencionó Lorenzo y un poquito también a lo que mencionó María Estelí al inicio de la presentación de este seminario, porque, digamos, pasamos de hablar de cosas globales, ¿no? Estamos en un momento que estamos en una situación que nos está afectando a todos como planeta con esta pandemia, pero no es la única pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? Y la pandemia climática y la pandemia ambiental de deterioro de nuestros ecosistemas es otra muy grave y que no hemos estado atendiendo de la forma necesaria, tal vez por lo que mencionó María Estelí al inicio, porque no podemos verla en la parte marina. Es muy fácil, por ejemplo, ver cómo en reportes regionales, por ejemplo, la semana pasada salió publicado el estado de la región centroamericana, donde se habla de política, educación, ambiente y todo, y en el capítulo ambiental no se menciona la parte marina ni una sola vez en todo ese documento, no se menciona costas. Y si no estamos mencionando costas ni estamos mencionando la parte marina, estamos obviando todos los ecosistemas que se encuentran en ellos, como manglares, pastos marinos, arrecifes rocosos, arrecifes coralinos, fondos de arena, y estamos obviando lo que está pasando sobre ellos. Y eso es sumamente grave porque el no ver las cosas no quiere decir que no estén pasando, ¿no? Entonces, en esta época de globalización y esto que está mencionando Lorenzo en el Caribe y específicamente para el Caribe mexicano, podemos trasladarlo fácilmente para el Pacífico costarricense y pensar cómo esto podría estar ocurriendo o impactando otros arrecifes del Pacífico oriental tropical que va desde el Golfo de California hasta las Islas Galápagos en Ecuador, incluyendo varias islas oceánicas, ¿verdad?, que tenemos en la región, ¿no? Entonces, por eso el título de la charla. Yo voy a ir al revés que Lorenzo. Ahora voy a ir de lo muy específico a lo regional, gracias a la presentación que dio él y a esa explicación tan clara de los procesos que están sucediendo, ¿no? Sin embargo, antes de entrar en esta charla, a mí me gustaría un poco presentar mi institución, no solo la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Biología de la cual soy docente, sino también el Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR, que es una institución que tiene ya más de 40 años de existir. Y es muy bonito la historia del CIMAR porque ha venido creciendo, ha venido diversificando sus temas, pero también el corazón del CIMAR parte mucho del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad de la UNAM, ¿no? Mucho del espíritu de los centros de investigación que tenemos en Latinoamérica nacen de este espíritu que tiene la UNAM en investigación y muchas universidades copiamos ese modelo y lo estamos replicando. Y a partir de eso, de las finales de la década de los 70, empezamos a tener este boom de institutos de investigaciones marinas en el cual tengo la dicha yo de formar parte y participar y tener una gran cantidad de colegas, ¿no? Lorenzo habló de varios indicadores que tenemos en los arrecifes coralinos, ¿no? Y le preguntaban sobre cuánto crecen los corales, ¿no? Y eso es uno de tantos indicadores. ¿Cuánto está creciendo el coral? ¿Crece rápido? ¿Crece más lento en una época del año que en otra época del año? ¿Qué factores lo están afectando para que crezca a esa tasa normalmente? Competencia contra otros corales, competencia contra algas, competencia contra esponjas. ¿Qué desfavorece este crecimiento, ¿no? Y este crecimiento también lo podemos ver reflejado en la cobertura de coral vivo. Ya lo mencionó Lorenzo muy bien. El ejemplo de tener un bosque secundario a un bosque primario lleno de árboles o a una zona intervenida en tierra donde la cobertura pues se reduce y son un montón de especies oportunistas. Y entonces esas especies oportunistas también las vamos a estar viendo en el fondo marino y tenemos que entender cómo funcionan, cómo interactúan, ¿no?
Y eso nos lleva a ver el otro indicador, que es la cobertura de otros organismos que se encuentran en el fondo marino, que son claves. Algas calcáreas, algas carnosas, tapetes algales muy pequeños, esponjas, cirripedios, poliquetos, N cantidad de organismos. Y entre ese montón de organismos hay unos que son más importantes que otros. Ya Lorenzo mencionó muy bien que la estrella de la película es el coral, pero hay un montón de actores secundarios en la película que aportan al coral, ¿no? Que ayudan, ¿no? A calcificar y hacer esta estructura tridimensional que tenemos, ¿no? Y entre esos tenemos las algas calcáreas, que si su aporte no es sustancial al arrecife, podemos tener más bien un arrecife que viene en retroceso, que no está creciendo, que no deposita carbonato de calcio y que se está erosionando, ¿no? Otro tema que es importante es la abundancia de biomasa de peces, ¿no? Y ahí podemos hablar de carnívoros, podríamos hablar de mesodepredadores, podemos hablar de herbívoros. Hay que ver qué especies son claves en este ecosistema para entender la salud y pensando mucho en que muchos de estos organismos brindan o apoyan economías en una región. Piensen en el Caribe mexicano, piensen en el Pacífico costarricense, el Caribe centroamericano, donde la gente que viene a nuestras costas, tanto México como Costa Rica, viene buscando sol y playa, pero también agarran una máscara en snorkel y lo que están buscando son colores vivos, animales, organismos, sentir ese placer que les da el mar de disfrutarlo cuando están snorkeleando, ¿no? Entonces, si no hay esta abundancia de peces, estos colores, en términos económicos y en términos recreativos, pues puede ser que esas personas no vuelvan a esta zona, ¿no? Eso es de la perspectiva económica. Pero desde la perspectiva ecológica, hay muchos que brindan servicios como pastoreo de las algas o fragmentación de corales y facilitan la reproducción asexual de los mismos. Entonces, esos son indicadores que son claves, ¿no? Y otros tal vez que son un poco más grandes, como saber cuántos de estos arrecifes que tenemos en una zona están siendo protegidos, ¿no? Y no solo protegidos, sino que sean efectivamente protegidos. Es decir, no valen de nada que yo tenga, no sé, 50,000 hectáreas protegidas de mis arrecifes coralinos, cuando mis guardaparques no tienen lancha, no tienen binoculares, no tienen equipo de buceo, no pueden ir a monitorear y no saben lo que está sucediendo bajo el agua. Entonces, no hay una protección efectiva, ¿no? Entonces, lo que hablamos de parques de papel en estos casos, ¿no? Y todo esto se entremezcla para ver qué tan saludable es un ecosistema coralino. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, más la charla que nos dio Lorenzo, me voy a ir y tomar la libertad de explicar qué ha pasado en una zona muy particular del norte de Costa Rica que se llama Bahía Culebra, ¿no? Bahía Culebra es una zona que se encuentra en una parte de afloramiento. Nuestros arrecifes principalmente están compuestos a diferencia del Caribe, que son construidos por muchas especies. En el caso nuestro lo que tenemos es perdonen. Listo. Entonces, en el caso nuestro, vamos a ver, compartir esta. Ahora sí lo están viendo. Ya se ve la pantalla PowerPoint. Sí, perfecto. Disculpen. Entonces, lo que le estaba mencionando es que la parte norte de Costa Rica, que se llama Bahía Culebra, es una zona que tradicionalmente fue conocida como una de las zonas más ricas en especies de coral en cobertura. Nuestros arrecifes, les mencionaba, son particularmente construidos por una especie, en este caso especies ramificadas, como Posilopora, como la que están viendo en el video, y tiene una cobertura muy fuerte del fondo, ¿no? Pueden ser, todo eso que ustedes están viendo en el video es coral vivo, y ahí pueden tener una cobertura desde un 80 hasta un 90% de coral vivo y algunos parches con algas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces esta zona era sumamente rica en cobertura de coral, muy saludable. No solamente teníamos arrecifes de Posilopora, sino que también teníamos la particularidad de que en la misma zona habían otros arrecifes monoespecíficos, es decir, que solo estaban construidos por una especie. A diferencia del Indo-Pacífico, donde hay muchos corales participando en la construcción de un arrecife, en el Pacífico Oriental Tropical es más frágil la situación
porque es una sola especie la principal que está construyendo. Por ejemplo, en esta fotografía es solo un coral que se llama pavona, estos son de Posilopora, estos son de Samócora, o zonas arrecifales todavía más raras donde tenemos corales hongo o corales papiro que se encontraban en la zona de Bahía Culebra, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2000 en adelante empezaron a ocurrir ciertos procesos en la zona que empezaron a afectar la salud arrecifal o la condición de los arrecifes, perjudicándolos notablemente. Y el problema está que va mucho a lo que dijo María Estelí al inicio, es que no lo vemos. Por eso es que no atendemos el ODS número 14, porque lo que no vemos no está sucediendo, ¿no? Es como hablar de un montón de problemas sociales, de acoso, de cosas, y están sucediendo en nuestra sociedad, pero que no los veamos no quiere decir que no están sucediendo, ¿no? Y eso pasa exactamente con los océanos, porque cuando uno habla con directivos, con tomadores de decisión, y después de darle datos de que los arrecifes se están deteriorando, me dice, pero qué raro, si yo estoy desde la playa y yo veo todo muy bien, las playas siguen estando blancas, perfectas. Entonces tenemos que llevarlos bajo el agua para que se den cuenta de esto, ¿no? Y esto es como se encuentran en la actualidad los arrecifes de Bahía Culebra, ¿no? El mismo caso que en el Caribe. Pérdida de especies, pérdida de esa especie constructora única y un cambio de fase muy fuerte, pasando de tener mucha presencia de macroalgas, en este caso particular de Caulerpa circularoides, que está afectando los arrecifes. Entonces, aquí empezamos a tener eventos de mareas rojas a lo largo de un periodo muy largo, eventos de fenómeno del Niño, con calentamiento de las aguas, afectando las relaciones simbióticas de los arrecifes, produciendo blanqueamiento, aumento de la cobertura de macroalgas. Al aumentar las macroalgas, pues empiezan a reclutarse más erizos, que son como que si yo soltara ovejas en un pastizal y las ovejas empiezan a comer, y de repente se les acabó pero el pasto, pero entonces socavaron todo el fondo. Y eso pasa con los erizos de mar, un incremento en la cantidad de erizos de mar y una pérdida en la complejidad arrecifal. Mismo caso que en el Caribe, tal vez otros disparadores, pero las mismas consecuencias, ¿no? Si lo quiero ver desde otra perspectiva, y lo quiero ver en términos de cobertura coralina, esto es un bosque primario, denso, fuerte, y esto es un pastizal, ¿no? Y vean la cobertura de coral vivo desde los años 90, cómo ha venido disminuyendo notablemente en esta zona del país, por los efectos que les mencioné anteriormente, pero no solo por eso, véanlo cómo se veía en el 2005 y cómo paulatinamente los arrecifes se han venido perdiendo, ¿no? Entonces, de estos indicadores que veíamos nosotros, cobertura de coral vivo, cobertura de otros organismos, tasas de crecimiento, ¿no? Pasamos de tener una tasa de crecimiento de 4 o 5 centímetros por año en estos corales que sí crecen rápido, pero sus competidores por espacio, que son las algas, pueden crecer 5 centímetros en un mes, entonces la competencia es injusta. Y en el sentido de que además tienen otros factores que les están metiendo presión para que no puedan competir adecuadamente, no puedan crecer y no puedan desarrollar ese esqueleto, ¿no? Una de las primeras señales de advertencia que empezamos a tener nosotros fue la presencia del alga invasiva Caulerpa circularoides, ¿no? Es una alga que crece muy rápido, tiene un crecimiento clonal, es decir, que si yo fragmento un pedazo de esta alga y sale flotando en la columna de agua y cae en otra zona rocosa, esta alga puede volver a crecer y empezar a desarrollarse, es como una enredadera. Y entonces empieza a formar estos parches, ¿no? Y estos parches empezamos a verlos a principios de los 2000 en unas zonas particulares de Bahía Culebra, ¿no? Se llama Playa Cotal, un parche muy específico, pero una zona que de ahí salían todos los tour operadores de buceo para toda esta región. Era el punto de partida de buceo. Lanchas estaban ancladas ahí. Entonces quiere decir que empezamos a tener señales, pero no las empezamos a atender, ¿no? Y que había un manejo turístico que estamos entendiendo un beneficio, pero no estamos dando cuenta de los impactos que tenía el tirar el ancla en una zona que no se debía, ¿no? Posteriormente, del 2003 al 2006, que seguimos monitoreando, empezamos a ver cómo estos parches de las algas empezaban a dispersar en diferentes partes de la bahía e inclusive empezamos a encontrar estos parches en otra zona del país que también es altamente visitada por buceo, ¿no? Y luego incrementan estos parches hasta tener, estar en toda la bahía, ¿no?
Aparte de eso, empezamos a tener lo que les mencioné anteriormente, la presencia de erizos de mar, ¿no? En esta época acá, en el 2005, lo que teníamos era unas altas coberturas de coral vivo, como se ve en la imagen. La densidad de estos erizos de mar era muy baja, era menos de un individuo por un metro cuadrado, ¿no? O sea, un erizo cada metro cuadrado, si acaso, era una densidad muy, muy baja. Y el arrecife estaba creciendo. Teníamos tasas de crecimiento de entre 4.5 a 5 centímetros. Es decir, era muy acelerado y no había un competidor como tal. Posteriormente empiezan a haber mareas rojas, aparece caulerpa y el coral no puede competir con esto. Sus tasas de crecimiento disminuyen a tasas de 1 a 2 centímetros. Y además, como empiezan a haber algas, empiezan a aparecer estos herbívoros aprovechando este nuevo recurso que se encuentra en el fondo marino, ¿no? Entonces, lo que pasamos de tener una cantidad de erizos muy baja, que tenemos acá, que era cercana a menos de un individuo por metro cuadrado, a ir aumentando, digamos, en el 2009 ya teníamos 2.5 individuos por metro cuadrado, a la actualidad podemos tener entre 17 a 25 individuos por metro cuadrado de estos erizos de mar, en un solo arrecife. Entonces, es decir, piensen en un cuarto de su casa, que ustedes, o en el patio de su casa, si tienen pasto o zacate en él y tienen una oveja. Una oveja en ese espacio cerrado, pues la puede mantener, pero si ustedes tienen 30 ovejas, ese patio se les va a despedazar o deteriorar en menos de un mes, tal vez un par de días. Y exactamente eso ocurre con los arrecifes de coral. Entonces, si yo tenía lo que mencionaba Lorenzo, una biocreación, un crecimiento positivo de los arrecifes, es decir, están depositando carbonato de calcio, pero hay otros factores que no le favorecen a esto, entonces vamos a tener una disminución. Entonces, esto sería la producción de carbonatos, que la teníamos muy alta a mediados de los 90, y esta va a ir cayendo, hasta tener una tasa casi negativa. Es decir, si el coral no está creciendo, no está depositando su esqueleto, pues no se está produciendo un arrecife como tal, y no hay esa estructura tridimensional, ¿no? Y entonces, tiene una serie de impactos muy grandes sobre otros organismos que se encuentran en el arrecife. Entre estos organismos, que también son indicadores claves, son toda la fauna asociada. Ya habíamos escuchado decir que los arrecifes coralinos son considerados como los bosques tropicales del mar. La diversidad que encontramos en los arrecifes coralinos es enorme y apenas estamos comprendiéndola en cantidades de especies o de formas que se encuentran en ellas, a pesar de que más cubren menos del 1% de los fondos marinos de todo el planeta. Entonces, una diversidad muy alta en un espacio muy pequeño. Y todos estos organismos que tengo aquí en la imagen son gusanos, son estrellas quebradizas, son tipos de cangrejo o camarones que se encuentran asociados, tienen una función en el arrecife. Limpian, quitan parásitos, ayudan, asisten en la reproducción, estimulan al coral, defienden al coral de otros organismos que quieran atacarlo. Entonces, son muy importantes, ¿no? Entonces, analizando cómo el deterioro de la estructura coralina afecta a estos organismos claves, nosotros nos dimos la tarea de comparar. Entonces, nosotros lo que teníamos es que en las colonias saludables teníamos 33 especies de organismos simbiontes obligatorios sobre estas colonias de coral, ¿no? Una cantidad de 22 individuos por colonia, todos eran simbiontes obligatorios, es decir, que solo se encuentran asociados a estas casas de coral y generalmente están realizando funciones de defensa. Después de este deterioro en los arrecifes de coral, de entre los 2000 al 2013 a 2014, y tenemos esta estructura, obviamente lo que aquí tenemos es arena, roca, coral muerto, y entonces lo que hemos encontrado es una alta diversidad, pero no se engañen por esta alta diversidad, porque esta alta diversidad de organismos son organismos que son oportunistas, que están llegando a aprovechar el nuevo recurso que está ocurriendo mientras exista este recurso. Si este recurso o esta estructura continúa su proceso de deterioro y empieza a continuar aplanándose completamente, ya no va a haber otros recursos, la competencia puede ser muy intensa a lo interno del arrecife o de ese nuevo ecosistema que se está formando y vamos a perder una diversidad. Y no solo eso, sino que muchos de estos organismos que eran obligatorios en este periodo de acá, ya no los estamos encontrando en este periodo de acá. Y esto es lo que se muestra en esta imagen, que Lorenzo también lo explicó muy bien. Si yo tengo esta burbuja que está acá, quiere decir que todos estos organismos o este periodo de acá de muestreo me indica un momento
donde todo es muy parecido. Y esto corresponde a esta época de acá, donde tenemos sobre todo algunos cangrejos, bivalvos asociados a estos, mientras que en este periodo de acá aumenta la cantidad de organismos y se separa, y es otra composición. Entonces, no solo cambió la cobertura, la estructura, sino la composición de la fauna asociada que se encuentra con este nuevo ecosistema, ¿no? De continuar el deterioro, es muy probable que estos arrecifes empiecen también a perder completamente todas estas funciones y el proceso de recuperarlos sea mucho más difícil más adelante, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto. Entonces, nada más para que se den cuenta de algunos grupos de organismos que cambiaron su abundancia y que pasaron de ser poco abundantes a ser altamente abundantes. Y en este caso, otros organismos, por ejemplo, que eran organismos obligatorios, a prácticamente desaparecer dentro de esta comunidad nueva en el fondo. Aquí yo nada más quiero llamar la atención sobre estos que están acá, que son estos pequeños bivalvos que se encuentran comiendo el coral o se encuentran aprovechando el carbonato de calcio que se encuentra en el esqueleto del coral, ¿no? Empiezan a perforarlo. Cuando el arrecife estaba saludable, están presentes, siempre están presentes, pero era una especie y uno podía encontrar en las colonias tal vez de 1 a 2 individuos. Posteriormente, cuando estamos en la época de deterioro, la cantidad de especies de estos bivalvos perforadores pasó de 1 a 7 y la densidad pasó de 1 a casi 20 o en algunos casos hasta 100, ¿verdad? Individuos por colonia. Entonces, el incremento es notable y su impacto es muy fuerte, ¿no? Entonces, aparte de eso, así es como se ven un coral sano, ¿no? Así es como se ven estos bivalvos perforadores. Muchas veces tal vez ustedes han ido a norquelear, tienen estos ochitos que están por ahí, y entonces lo que pasa es que ahí está viviendo un pequeño bivalvo que hace estas cavidades y va perforando. Pero un estudio de unos colegas de la Universidad de Bremen y Hamburgo, en conjunto con una colega de la Universidad de Costa Rica, Sánchez, empezaron a analizar cómo en cuestiones de 4 meses, la presencia de estos bivalvos empiezan a destruir completamente la estructura coralina, ¿no? Entonces, esto es un coral con pocos bivalvos, pero donde estos organismos empiezan a sentarse sobre el esqueleto del coral, empiezan a destruirlos. Entonces, no solo hay erosión externa por parte de erizos de mar o otros organismos, sino que el poco esqueleto o la poca estructura que todavía queda en el arrecife empieza a destruirse por dentro. Porque hay otros organismos que son micro-bioerosionadores o endoerosionadores que están rompiendo la estructura, ¿no? Entonces, hay otras señales que también tenemos que estar tomando en cuenta para este proceso. Otro organismo indicador, los peces, ¿no? Y las variedades que tenemos. Entonces, esto es un esquema muy, muy básico de cómo se veía un arrecife en Bahía Culebra en los años 90, donde teníamos una gran gama de organismos, desde organismos pelágicos importantes como tiburones martillo, tortugas, punta blancas en los arrecifes. No solo eso, sino que además la complejidad de los arrecifes, que es diferente a la del Caribe en este sentido, que si es un arrecife solo construido por Posilopora monoespecífico, es decir, pero si está creciendo sobre arena, si está creciendo sobre basalto, si está creciendo sobre sustrato coralino y es un arrecife en sí, si la cobertura es alta, si la cobertura es media, si la cobertura es baja, todo eso, esa combinación de tipo de sustrato, de cobertura, creaba una dinámica en la que podíamos ver diferentes comunidades de peces y de donde dominaran ciertos grupos. Entonces era bastante diverso y eso se reflejaba en la pesca en la época y también se reflejaba en la percepción de los turistas que tenían de sus buceos en ese momento, ¿no? En la actualidad lo que tenemos es un montón de peces que son más omnívoros, casi no hay carnívoros, hay pocos herbívoros también. Si notan, no hay depredadores topes en la actualidad. Puede haber un tiburón en un arrecife coralino, a menos que sea un tiburón gata que se encuentre en el fondo, pero hay un cambio. Y eso quiere decir, si el arrecife no está saludable, todos los otros organismos tampoco van a estar saludables y los servicios de los cuales dependemos, como pesca, también no van a estar saludables, ¿no? Y aquella variedad de formas que nosotros veíamos en
de composiciones, las perdimos, porque ahora solo nos quedamos con un sustrato muy bajo y con una cobertura baja y solo ciertos grupos de peces. De hecho, este amigo de acá es el que ahora predomina en nuestros arrecifes coralinos, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver en cómo han ido cambiando las abundancias de los peces a través del tiempo, algunos loros, pero tampoco tenemos que estar muy contentos, pero son loros muy grandes, son loros pequeños que su talla ha disminuido a través del tiempo, ¿no? Y en el caso de especies de interés pesquero, en el caso de nuestro, que es específicamente para el Luján gutatus o el pargo de la Mancha, sus abundancias cayeron notablemente en la zona. Y eso también uno lo puede hablar con restaurantes, con pescadores de la zona, porque si antes sacaban un pargo de 30 centímetros, ahora están sacando pargos de 18 centímetros. Podían ver cardúmenes muy grandes y ahora se ven cardúmenes muy pequeños, porque su hábitat se está viendo deteriorado y no está brindando los servicios entonces que normalmente da. Entonces, partiendo de este ejemplo tan particular, ya casi termino con mi exposición, es que Bahía Culebra se encuentra en esta zona de acá, ¿no? En esta zona del Pacífico Norte de Costa Rica. Y si yo me fijara en otros arrecifes de la zona, pensando en el Pacífico Norte tropical, desde La Paz, Bahía Banderas, Oaxaca, Nayarit, Huatulco, no sé, las Perlas, Coiba en Panamá, las Galápagos, de ahí la Gorgona, todos tienen, su mayoría están compuestos por arrecifes de Posillo, con el mismo crecimiento. Todos estamos bajo la misma presión de crecimiento, desarrollo urbanístico, costero, que se están desarrollando, ¿no? El mismo caso de Bahía Culebra y asociados es como ir a ver a Iztapas y Guantánamo. Exactamente, la misma cantidad de hoteles, la misma composición de arrecifes, hasta climáticamente algunas cosas se parecen, ¿no? O ir al archipiélago de las Perlas en Panamá. Entonces hay que tomar en cuenta que este ejemplo tan particular se podría dar en otras zonas del Pacífico si no tenemos cuidado a las señales que el arrecife nos está diciendo. Estoy sufriendo, estoy perdiendo cobertura coral vivo, estoy perdiendo los servicios ecosistémicos. Atiéndame, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta también de que el Pacífico Oriental Tropical, bueno, estas son imágenes de todos estos arrecifes, digamos, de diferentes partes de la zona, ¿no? Y si yo no les dijera que uno de estos, por ejemplo, de la isla Espíritu Santo, ¿no? Y que este de acá, aquí hay una foto de Lorenzo, que yo creo que esta es de Huatulco, que esta foto es de la isla Espíritu Santo en Bahía de La Paz, en México, a esta foto, que es una foto tomada en el archipiélago de las Perlas, en Panamá, ustedes no sabrían porque es la misma composición del arrecife. Entonces la misma historia se podría repetir, ¿no? Y también hay que pensar que estos ecosistemas arrecifales han venido sufriendo diferentes disturbios a nivel regional desde hace mucho tiempo. Entonces hay un trabajo muy bonito que analiza el cambio en la cobertura coralina a través de casi 40 años en el Pacífico Oriental Tropical, de forma como una tendencia, ¿verdad? Y aquí lo que se nota es que sí, hay ciertos eventos como el fenómeno del Niño del 82, del 97-98, que fueron muy intensos y que provocaron pérdidas en la cobertura de coral vivo muy fuertes, pero que en un periodo de unos 20 años, si las condiciones del arrecife, si la protección, si las presiones están reducidas, y eso lo ejemplificó muy bien Lorenzo al final, o sea, hay condiciones que tenemos que manejar en el arrecife, hay condiciones que tenemos que manejar localmente y hay condiciones que tenemos que manejar regional o globalmente, ¿no? Entonces, la composición o la cobertura es resiliente. Son los arrecifes que logran recuperarse en un periodo de unos 20 años si le damos las condiciones a estos arrecifes de que se recuperen, ¿no? Y esto también podemos verlo hasta geológicamente, ¿no? Hicieron un estudio muy bonito en Panamá donde analizan a través de núcleos de coral cómo era la composición hace 4.000 o 5.000 años en los arrecifes de Coiba, de las Perlas y de la península de Azuero, y ellos encuentran que hay un crecimiento muy saludable de arrecifes de Posilópora, como los que tenemos en la actualidad en muchas partes del Pacífico Oriental Tropical, pero que en un periodo de hace 4.000, hace 2.000 años, hubo un cambio entre las condiciones climáticas, aumentó los fenómenos del Niño, hubieron picos del fenómeno de la Niña, la zona de convergencia intertropical se acoplaba mucho
con periodos de niño muy intensos, provocó que la cobertura de coral vivo disminuyera a pasar un periodo de casi no crecimiento de corales, pero pasó este periodo y volvió a aumentar la cobertura de coral vivo, ¿no? Y eso pasó en periodos de miles de años, ¿no? Y esas son variables climáticas que están sucediendo continuamente. Ahora, cuando tenemos cambio climático, cuando tenemos incremento de la población, demanda de recursos alimenticios, demanda de recursos económicos para subsistencia, es una presión que no existía hace 3.000 años, ¿verdad? Y pensando en una región como Bahía Culebra, donde en un periodo de tiempo muy pequeño, no en escala geológica, sino en escala casi de bacteria, del 2005 al 2009 se pierden toda esta cobertura coralina, la pregunta es, ¿habrá recuperación? Y esa recuperación puede existir si intervenimos activamente, como lo mencionó Lorenzo al final, puede ser a través de la restauración coralina, pero también llevado de la mano con otras actividades que vayan regionalmente, como áreas marinas protegidas, como gestión de la pesca, como turismo responsable, y también desde nuestra responsabilidad como ciudadanos desde nuestras ciudades. Es decir, yo estoy en San José, que se encuentra a 150, 200 kilómetros de la costa, pero las actividades que yo hago en San José en manejo de mis aguas residuales, de mis productos, llegan a impactar sobre la salud de los ecosistemas marinos, ¿no? Y esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta porque todavía estamos a tiempo de recuperar los arrecifes de Bahía Culebra y que no vuelva a ocurrir o que no ocurra esto en otras partes del Pacífico Oriental Tropical, o que no nos ocurra la historia que nos acaba de dar Lorenzo en el Caribe, de este aplanamiento, de este cambio de fase tan intenso y esta presencia de enfermedades, ¿no? Entonces yo quiero darles las gracias por su tiempo, espero no haberme extendido mucho, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Juan José Alvarado. Tenemos varias preguntas. De todos modos, me gustaría recordarles a las personas que nos ven en los diferentes canales donde estamos transmitiendo, si tienen alguna duda, comentario, que por favor lo escriban para poder hacérselas llegar a nuestros invitados. Y les recuerdo que está el formulario de registro para que puedan anotarse ahí de que asistieron a esta sesión del seminario. Hay algunas preguntas, me gustaría empezar a leerles algunas. Hay una que me llama la atención, sobre todo porque ustedes han mostrado imágenes de los corales, entonces, o bueno, de los arrecifes en general. Y esta pregunta es interesante porque dice, ¿hay cámaras submarinas que monitoreen a los corales en tiempo real? Bueno, puedo responder y después Lorenzo también puede complementar esto, porque sí, hay proyectos que podemos hacer fácilmente de cámaras. Por ejemplo, hay unas que se les llaman los BRUPS, que son cámaras con carnada, que se pueden poner, por ejemplo, no específicamente para monitorear el coral, pero sí para monitorear la fauna asociada al coral. Es decir, por ejemplo, estudiar la composición de tiburones, otros depredadores. Entonces, estas cámaras con carnada o sin carnada nos dan una señal de qué organismos están dentro del arrecife, ¿no? Se utilizan dentro de áreas marinas protegidas, fuera de áreas marinas protegidas, y eso nos da una percepción muy buena, ¿verdad? Porque además el buzo, nosotros, emitimos burbujas, nos estamos moviendo bajo el agua, entonces alteramos el comportamiento de los organismos que se encuentran, y a veces podemos tener una percepción que tal vez no es la real del momento que estamos buceando. Pero la cámara, sin burbujas, sin movimiento, nos permite tener y también el uso de estos los ROVs, los robots como drones bajo el agua, que nos permiten tener esta percepción. Lorenzo. Muchas gracias. Sí, gracias, de acuerdo. También para los que quieran ver, yo solo sé en Florida, ¿no? Que lo llaman Coral City. En algunos lados tienen cámaras y no es tanto para hacer este estudio como el que nos estaba contando Juan José, sino es para ver el arrecife, ¿no? Entonces uno desde la comodidad de su Facebook se mete y puede ver cómo están los corales.
Totalmente de acuerdo. Ahora la tecnología es impresionante en este sentido, ¿no? El punto es, si nosotros queremos monitorear, por ejemplo, cómo está creciendo un coral o cómo se está erosionando, como nos mostraba Juan José, también las cámaras pues tendrían que estar mucho tiempo, ¿no? Entonces depende para qué la usemos, pero sí, la tecnología está en un momento acelerado. Y también otra de cámaras, se me fue el nombre, pero del tipo Google Earth, están haciendo en Google Earth de que se ve en tercera dimensión, que uno puede meterse a la calle y ver la puerta de su casa y al vecino asomándose por la ventana. Exactamente lo mismo, esas mismas cámaras las han metido para hacer pues barridos de los arrecifes, ¿no? De algunos sistemas arrecifales. Eso es más difusión, más de que uno pueda meterse, pero están súper interesantes, ¿no? Porque ya es el contacto con el arrecife es muy cercano para la gente que no tiene, digamos, la cercanía que algunos de nosotros tenemos. Claro. Y otra de las preguntas muy relacionadas es si hay algún sitio en línea donde se puedan ver estas imágenes de estas cámaras, ¿no? Sí, yo no lo tengo, pero a ver si Esme, que me está diciendo ahorita justo por internet, se los pega ahí en el chat y lo ven. El de Florida es el que yo he visto, porque lo he visto mucho, pero seguro hay más sitios y más lugares donde puedan ver eso. Sí, yo creo que el Acuario de Monterrey también, creo que tenía una cámara no solo en los cañones frente a California, sino que también tienen cámaras en ciertos arrecifes, ¿verdad? Uno puede ver exactamente como dice Lorenzo, está más educativo, es para ver cómo está ocurriendo la vida en el lugar, pero es de buscar, hay varios en internet. Creo que también el Instituto Australiano de Ciencias Marinas tiene un par de cámaras, pero es eso, es como para dar conciencia sobre el ecosistema. Muy bien. Muchas gracias. Esta pregunta había quedado pendiente para el doctor Álvarez Phillips y era, ¿qué mecanismos, aparte de regulaciones de pesca o áreas marinas protegidas, pueden ayudar a incrementar la complejidad de los arrecifes? Bueno, yo creo que Juan José también puede opinar bastante a eso, ¿no? Porque es con lo que acabó su plática. Claro. Aparte de áreas naturales protegidas y regulación de la pesca, que son muy importantes, yo creo que, y hablo de experiencia un poco con lo que yo estaba acabando mi plática, es todas estas otras presiones que nosotros tenemos, que están ocurriendo de una manera, yo me atrevería a decir crónica, ¿no? La contaminación del agua, primero es el agua dulce, pero esa agua dulce eventualmente por los ríos o los ríos subterráneos que tenemos en la península de Yucatán va a ir a dar, ¿no? Es nuestras aguas de uso cotidiano, aguas residuales, los fertilizantes, todo esto está haciendo un daño crónico en los arrecifes, está afectándolos de muchas maneras. Entonces, este es un primer eje de acción que no tiene que ver tanto con ir al arrecife y tratar de proteger el arrecife, sino de cambiar nuestras acciones o nuestras actividades diarias, pero también de insistir en la voluntad que haya. Mucho han hablado del problema, si no lo vemos, no lo queremos reconocer. Pues es eso, ¿no? Es las acciones que, por ejemplo, los gobiernos o los desarrolladores, también Juan José hablaba mucho de las similitudes de estos modelos de desarrollo que están pasando en el Pacífico y en México está explotando y en otras regiones del Caribe. Tenemos estos modelos de desarrollo que están construyendo mucho, van a contaminar mucho eventualmente las aguas, y entonces manejar todas estas presiones que digamos vienen de la tierra, que no vienen de efectos en el mar, creo que es fundamental. Desde mi perspectiva y la óptica que yo tengo en el Caribe mexicano, para mí claramente esa es la principal amenaza que tienen los arrecifes en donde yo vivo, y controlar esas amenazas es prioridad. De hecho, tenemos un estudio en donde con Adam Sochli, un estudiante de doctorado, lo que hicimos fue comparar el efecto de las áreas naturales protegidas, las áreas marinas protegidas,
contra el efecto del desarrollo costero que tenemos en la región. Y lo que encontramos es básicamente que a pesar de tener áreas naturales protegidas, si las condiciones negativas asociadas al desarrollo continúan, el efecto de las áreas naturales protegidas va a ser muy poco. Porque lo que necesitamos es reducir estas otras presiones. El mismo concepto que les estoy diciendo lo podemos agarrar a nivel global, ¿no? Con el cambio climático, ¿no? Es tomar conciencia y acciones encaminadas a eso. Obviamente el cambio climático es todavía una complejidad, una dificultad que a muchos nos abruma, ¿no? Es algo así como que pues no se ve cómo vaya a tener solución, pero hay que agarrar al toro por los cuernos. Y después están todas estas acciones que yo considero que son muy, muy alentadoras, muy, muy positivas, que es como darle la vuelta a la tortilla, la tortilla mexicana, y decir, bueno, pues sí estamos en un contexto pues no alentador, ¿no? Las noticias son malas, pero tenemos que ver las cosas del otro lado, que son todos estos, por ejemplo, esfuerzos de restauración, esfuerzos de tratar de tomar acción. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de la ciencia ciudadana, donde ya no nada más la responsabilidad cae en las manos de los científicos o los manejadores, los guardaparques o los políticos, sino ya hay un compromiso de la sociedad, ¿no? De los usuarios, incluso de la gente que utiliza las áreas como recreación, empezar a tener este involucramiento, porque al tener el involucramiento obviamente puedes ser consciente y apoyar a la conservación, pero además tú te llevas esa percepción a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, un turista que va de una ciudad, aquí en Ciudad de México, que va una vez al año a bucear a Cozumel, si empiezas a captar ese sector, pues eso va a empezar a repercutir en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y el último punto es tal vez más difícil, yo no lo he acabado de meditar, o no le encuentro mucha coherencia todavía, pero es que también tenemos que ser conscientes que tenemos que actuar de manera diferente a la que hemos venido actuando. Porque este concepto de áreas naturales protegidas, de restauración y de muchos conceptos que manejamos, no solamente en conservación y ecología de arrecifes coralinos, sino en conservación y ecología en términos generales, hemos visto que no siempre ha dado estos resultados. Entonces también tenemos que tener esta innovación, esta buscar de ver las cosas de manera diferente. Y para esto, pues se necesita mucha gente, ¿no? Que esté pensando, que esté viendo, que no nada más digan, que sigan los paradigmas que se establecen por ciertos científicos o ciertos grupos de investigación, sino que asocien sus realidades y traten desde sus realidades ver otras alternativas. Y es muy difícil, pero yo creo que en parte de la solución va a estar ahí. Muy bien, muchas gracias. Doctor Juan José Alvarado, ¿usted tendría alguna opinión con respecto a esta pregunta? O sea, ¿qué mecanismos o regulaciones pueden ayudar a incrementar esta complejidad en los arrecifes? Yo creo que Lorenzo los mencionó muy bien todos, y el único que yo sumaría es la parte de educación, y no solo la parte de educación marina, sino la educación en términos generales, ¿verdad? Hemos perdido mucho la calidad de educación en Latinoamérica, en nuestras escuelas primarias, en nuestras escuelas secundarias, y cuesta que las personas que son usuarias o viven cerca del recurso a veces entiendan o conecten una cosa con la otra, ¿verdad? Porque si yo tengo buen buceo, tengo buenos peces que van a llegar mis turistas quedan contentos y me dan propina, es porque el ecosistema está saludable, pero el ecosistema está saludable porque el coral está creciendo. Entonces, que puedan conectar toda esta serie de funciones, porque ellos entienden que el arrecife es importante, pero a veces no entienden qué acciones no están perjudicándolo. Y todo eso se traduce en educación. Si fallamos en la educación, fallamos en la respuesta que tengamos ante todos los problemas que tenemos climáticos, sociales, políticos. Y yo creo que ahí está donde deberíamos enfocarnos también. Y ahora, otra pregunta que nos llega es
con respecto a la restauración, ¿quién se encarga de estos procesos de restauración? ¿Las universidades, el gobierno, la sociedad civil? Yo creo que alguien se tiene que encargar. Y no hay que decir la academia, el gobierno. O sea, alguien tiene que empezar a tomar las riendas de la restauración. Lo que sí tiene que hacer la restauración es que tiene que ser guiada, ¿no? Que haya alguien responsable que se esté dando cuenta de que por ejemplo, hoy estuvimos en la mañana en un taller con República Dominicana a través de la Agencia de Cooperación Alemana, de un mecanismo de compensación económica por proteger arrecifes de coral y por restaurar, ¿verdad? Y la encargada del programa de restauración coralina para República Dominicana dijo una frase, que no hay que restaurar lo que no hay que restaurar lo que no necesita restaurarse, ¿no? O sea, ¿para qué voy a restaurar lo que no ocupa restaurarse? Es decir, que a veces las personas, como es una moda de restaurar, quiero poner corales donde nunca existieron corales. O quiero meter especies de coral en una zona donde esa especie nunca vivió y que puede tener un problema, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que la restauración tiene que ser una actividad responsable, que tiene que seguir principios en los cuales las personas están cuidando el coral. Es como tener un zoológico o como tener un parque temático en el que los animales yo no los dejo solos por ahí, sino que les estoy dando mantenimiento, les estoy dando un cuidado, estoy educando al visitante, me estoy educando como persona que los cuide y voy en un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, puede ser la sociedad civil, muy organizada, muy responsable, y hay casos muy exitosos en diferentes partes del mundo donde sin presencia de la academia, pero más con presencia de sentido común, tienen éxitos estos procesos, ¿no? Pero si lo que impera es un interés más económico y mi sitio de restauración lo dejo abandonado, lo que estoy creando son basureros bajo el mar. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Claro. Muy bien. Otra pregunta. Sí. ¿Yo puedo nada más decir algo rápido? Sí, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Juan José usó una palabra que me gustó mucho, está de moda, ¿no? Está de moda, lo vemos. Aquí en el Caribe mexicano hay muchísimas iniciativas del sector privado, del hoteleros, del público en general, de la academia, ¿no? Es algo que está... Y tenemos que, obviamente, guiarlo y todo lo que Juan José dijo, pero también tenemos que ser muy inteligentes en la manera en cómo se está utilizando. Porque a mí una de las cosas que me preocupa es que ya se vuelve como una justificación. O sea, por ejemplo, llega alguien y dice, voy a construir un muelle o voy a construir un hotel, pero como voy a poner un vivero de restauración, ya estoy limpiando mis culpas de alguna manera, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser un poco perspicaces a veces con eso, ¿no? Y yo nada más me gustaría hacer énfasis en eso, porque es algo que estoy viendo, ¿no? Es un poco como el tiro el árbol, pero planto el arbusto, ¿no? Claro. Y justo hay una pregunta en la que dice que si en la Riviera Maya existen sitios idóneos para la restauración. Lo respondo porque es más local para acá. Existe, yo personalmente o en el laboratorio no trabajamos tanto con cuestiones de restauración, pero justo en el Caribe mexicano y en el arrecife mexicano, mesoamericano, ya inició una iniciativa, un programa que es la red de restauración, donde ya es un grupo organizado que están haciendo todas estas evaluaciones y justo hace un par de horas estaba hablando con una colega en donde esta pregunta es lo que dicen, ahora con ya toda esta iniciativa, con toda esta fuerza, pues tenemos que empezar a identificar cuáles son los lugares donde valdría la pena hacer restauración. Y fuera de las cuestiones que tienen que ver con la biología o la ecología, yo quiero regresar a lo que decía al final de la plática, que es, tenemos que tener claro las condiciones ambientales, porque si nosotros hacemos un esfuerzo de restauración donde sabíamos que había corales, o sea, por un montón de cosas sabemos que ese lugar puede ser muy bueno para restaurar, pero si las condiciones ambientales
están mal, seguimos contaminando, seguimos tirando basura, aguas residuales, pues, ¿qué podemos esperar de nuestro esfuerzo de restauración, no? Y eso también se ha visto, ¿no? Entonces, es iniciativas que están englobando esto, es lo que yo veo muy positivo, ¿no? Porque van acompañando, informando, y diseñando estas estrategias más regionales que van a apoyar en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Hay más preguntas, siguen llegando preguntas. Otra que nos llega es, ¿qué impacto traería para los arrecifes la disminución drástica de poblaciones de zooplancton marino? Por la cara del doctor Álvarez Philip, no es una respuesta sencilla. Doctor Alvarado. Sí, no es una respuesta sencilla, pero es importante mencionar que el arrecife engloba muchos organismos, ¿no? Y entre los organismos tenemos un montón de zooplancton que se encuentran metidos o inmersos dentro de la estructura arrecifal, que pueden hacer migraciones durante el día, por ejemplo, entonces, o en la noche, entonces pueden salir en la columna de agua, cambia la composición del zooplancton dependiendo la hora del día, ¿no? Este movimiento del zooplancton a veces es muy importante porque mueve materia orgánica dentro del arrecife, transfiere carbono de una parte del arrecife a otra parte del arrecife o hacia afuera del arrecife puede exportar el carbono. Si el arrecife está deteriorado y desaparece el zooplancton o el fitoplancton, que es muy importante, esos servicios de transporte de materia orgánica o de carbono se pierden, ¿no? Y con eso perdemos todo un ciclo de otras materias, también no solo de carbono, sino también puede ser de fosfatos, de nitratos. El zooplancton es responsable de mover todas estas cosas, ¿verdad? Es más complejo que eso, es lo que yo les podría responder, ¿verdad? Pero digamos, van a esa dirección. Es un elemento, como lo dije, no se ve, muy pequeño, pero es súper importante, ¿verdad? Y también un montón de cadenas microbiológicas que están dentro del zooplancton participan. Muchas gracias. ¿Le gustaría complementar algo, doctor Álvarez Philip? Sí, lo primero es que son estas preguntas que a veces uno está muy metido en sus cosas, que le dicen, mira, qué interesante, ¿no? Y gracias por las preguntas, porque a veces te abren un poco la cabeza. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo no había pensado lo que contestó Juan José, pero totalmente de acuerdo. El otro punto que creo es importante, pues al final de cuentas los corales comen, ¿no? Y mucho de lo que comen, pues está en el zooplancton. En algunos lugares, como en el Mar Caribe o en el Caribe mexicano, no es tan importante. Tiene el más, o se piensa que depende más de la autotrofía, de la fotosíntesis que hacen las microalgas. Pero hay arrecifes en muchos lugares en donde sí hay contenido o hay mucho más organismos o materia orgánica en la columna de agua. Por ejemplo, aquí en México tenemos los arrecifes de Veracruz, los arrecifes de Tuxpan, que son sistemas, digamos, con aguas más productivas, y probablemente hay corales de especies de coral que dependen mucho de esta alimentación heterótrofica, ¿no? Comer a organismos que están en la columna de agua. Muy bien. Pues preguntas siguen llegando, así que hay más posibilidad de encontrarnos preguntas que puedan abrir otros horizontes. Hay una pregunta con un comentario que dice, ¿es común que las aguas de lastre de los buques sean el principal vector de propagación de virus, bacterias y que arrastren esporas de hongos, pequeños invertebrados, algas, huevos, quistes y larvas de varias especies, entre otros organismos extranjeros que pueden prosperar nocivamente en ecosistemas distintos, donde amagan a las especies nativas y a la salud humana? La pregunta es si se ha promulgado legislación internacional que regule el tratamiento de las aguas de lastre antes de desfogarlas en las aguas marinas lejanas a las de origen, y en caso de que haya, si en realidad se cumplen estas normatividades, ¿no? No sé, doctor Juan José Alvarado. Sí. ¿De qué regulaciones hay? No me las sé, o sea, porque las hay, y de que no se cumplen en muchos casos, ¿verdad?
La situación en la que nos encontramos nosotros, lo que quiero mencionar es que tanto México, que tiene puertos tan grandes, tanto del Pacífico como del lado Caribe, ¿no? Y el lado del Golfo de México, y Costa Rica también, en ambas costas, estamos muy cerca de una zona de alto riesgo en este sentido de las aguas de lastre, que es el Canal de Panamá, ¿no? O sea, tenemos el Canal de Panamá, es el motor comercial de todo el planeta, ¿no? Entonces tenemos barcos que vienen de Noruega, tenemos barcos que vienen de África, barcos que vienen de Indonesia, que llegan a nuestras aguas, liberan estas aguas de balastre de la costa pacífica, pero no siempre quedan limpias, ¿verdad? Esas aguas, para pasar el canal, que es de agua dulce, y tienen que llegar al otro lado, ¿no? Entonces, es un problema. De hecho, en el Instituto Smithsonian en Panamá hay todo un departamento que se dedica al estudio de especies invasoras, tanto del lado Pacífico como del lado Caribe. Hay información muy buena que tienen. Y de eso, de lo que mencionaban en la pregunta, hay vectores o enfermedades que se creen que han llegado al Caribe por efecto de estas aguas de balastre, bacterias, virus, que están afectando y que no entendemos todavía qué es el efecto, ¿verdad? Probablemente la mortandad del erizo de mar en el Caribe, el erizo negro, que desaparecieron sus poblaciones casi en un 90% en los años 80, se debe a un patógeno que entró vía Canal de Panamá y que se dispersó por toda la cuenca del Caribe. Y en cuestiones de varios meses terminó matando a todos los organismos. Entonces, hay regulación, o sea, y lo que pasa es que a veces el tamaño del barco, no sé, pero cuesta que se cumpla. Entonces, eso es lo que le podría decir, ¿verdad? No sé si Lorenzo puede contar más sobre el tema, pero... Entre la pregunta y lo que contestó Juan José, yo creo que está bien descrito, porque la pregunta fue bastante elocuente, ¿no? Narró bastante bien. Yo lo único que les digo es que tampoco estoy muy familiarizado con la legislación. Mi respuesta es muy parecida a la misma que la de Juan José, pero solo para poner el ejemplo, hace rato les hablaba de la enfermedad esta nueva, el Stony Coral Tissue Loss Disease. Una de las teorías que dice cómo se está moviendo tan rápidamente entre lugares o entre islas del Caribe, precisamente apunta a que es por medio de los barcos, ¿no? Del agua de lastre. No está confirmado, pero es una de las hipótesis que se están explorando. Muy bien. Hay un comentario para los dos que nos dice si sería posible que compartieran los títulos de las investigaciones que han mencionado en sus pláticas para que la gente pueda acceder a ellas o puedan revisarlas. Entonces, si nos pudieran, si no se puede ahorita, lo entendemos perfectamente, pero si más adelante nos pudieran mandar los títulos de los artículos que mencionaron en sus pláticas para nosotros ponerlos en los comentarios de este seminario que va a quedar tanto en YouTube como en Facebook, sería de gran ayuda para las personas, ¿no? César, hay nada más para agregar, claro. Tanto Lorenzo como mi persona, muchos de los trabajos son propios del laboratorio, ¿verdad? Y por dicha entre la comunidad científica y en estas redes sociales hay una red social para investigación, ¿verdad? Es como el Facebook de los investigadores que se llama ResearchGate, ¿verdad? Sí, claro. Entonces en ResearchGate ponen Lorenzo Álvarez Philip o ponen Juan José Alvarado y les van a salir todas nuestras publicaciones. Muchas pueden descargarlas en PDF directamente, o si no están libres, ahí mismo nos escriben y en cuestiones de horas o de días, inmediatamente les estaríamos enviando la publicación. Entonces es una herramienta que realmente nos ha acelerado el compartir ciencia, y yo pienso que con solo que nos busquen ahí es muy sencillo. Muy bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿qué medidas globales, nacionales y locales podrían detener la pérdida del coral? Doctor Álvarez Philip. Sí, bueno, es que yo creo que ya hace rato, hace 2 o 3 preguntas, medio traté de contestar eso. Las cuestiones globales, o sea, sabemos, es el cambio climático y todo lo que va asociado al cambio climático, que está ahí, ¿no? Algunas personas dicen que el cambio climático es solo el síntoma y el capitalismo es el mal. Pero bueno, no me voy a meter a eso, pero el chiste es la complejidad del
de la situación, ¿no? Y las medidas, pues creo que las conocemos muy bien, ¿no? A nivel global. El chiste es que ocurran, ¿no? El chiste es que eso pase, y eso es lo difícil. No es tan difícil saber lo que hay que hacer, sino hacerlo. Los científicos llevan 20 años publicando los riesgos que va a tener el cambio climático. O sea, si nosotros vemos los artículos científicos, por más de 20 años han venido describiendo y detallando los efectos negativos del cambio climático en lo que ustedes quieran. Y es simplemente esa vinculación con la acción, ¿no? Con el tomar el toro por los cuernos. A nivel regional, como también lo decía, creo que es importantísimo entender la situación que tenemos en cada una de nuestras regiones. En particular, en el Caribe mexicano, yo hacía énfasis en que es evidente que es este modelo de desarrollo tan acelerado que hemos tenido que está repercutiendo en la salud de los ecosistemas terrestres y marinos, ¿no? No solo los arrecifes de coral. Entonces, eso es lo que hay que tomar. Esas son las acciones particulares que en esta región tenemos que tomar. Pero habrá otras regiones en donde, por ejemplo, sea un desarrollo portuario, u otras regiones en donde tengan el modelo de la palma de aceite, ¿no? Que también es un monocultivo bastante dañino a la tierra y al mar por todos los fertilizantes que se utilizan. Entonces tenemos que identificar cuáles son estos, mucho usamos, nunca lo he podido traducir muy bien, pero estos drivers, estos controladores del cambio que estamos viendo, y tomar acciones sobre esos controladores en particular, ¿no? Los tenemos, y creo que eso es algo. Y a escala local, de nuevo, es el tomar estas pequeñas acciones. Obviamente áreas naturales protegidas, regulación pesquera y todas las acciones locales. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando de restauración, de medidas de manejo, ciencia ciudadana, educación. Todas estas cuestiones van a ayudar a un nivel local, pero pues tienen que estar los tres niveles, ¿no? Muy bien. Doctor Juan José Alvarado, ¿le gustaría agregar algo más? Sí, o sea, lo que dijo Lorenzo me parece que está bien. Nada más quiero agregar en que la ciencia es básica en todo esto, ¿no? Y Lorenzo lo mencionó que el martes a las 4 de la mañana, hora de Costa Rica, 6 horas de la mañana tal vez de Ciudad de México, se hizo el lanzamiento global del reporte del estado de salud de los arrecifes coralinos, ¿no? Y ese reporte, el último que se había hecho, se hizo en el 2008. La riqueza de este reporte que se hizo en el 2020-2021 es que más de 3,000 bases de datos se aportaron a la construcción, más de 350 científicos alrededor de todo el planeta, para dar una evidencia de cómo está la tendencia en la cobertura de coral vivo, cómo ha incrementado casi en un 20% la cobertura de algas en todo el planeta, en los arrecifes coralinos, y eso solo se llega con inversión en ciencia. Si no hay inversión en ciencia y en generación de conocimiento básico, no podremos tener esas herramientas para saber hacia dónde están sucediendo los arrecifes coralinos, ¿verdad? Entonces, la inversión en ciencia debe aumentarse para que sigamos teniendo esas herramientas de investigación y de llamar la atención a los políticos y educar a la población. Muy bien, muchas gracias. Hay comentarios también que nos están llegando, comentarios a los dos por sus excelentes presentaciones y por presentar datos basados en investigaciones que sean tan interesantes. Saludos desde Cuyamel, en Omoa, en Honduras. Y bueno, hay unas preguntas que lamentablemente se van a quedar. Por cuestión de tiempo, necesitamos empezar a cerrar este seminario. Entonces, nos comprometemos a enviarles las preguntas que quedan pendientes para que si pueden, darles respuesta y nosotros poner la respuesta más adelante en los comentarios en redes sociales. Entonces, pues, les agradecemos a las personas que nos ven. Si tienen más preguntas, más dudas o comentarios, déjenlos en redes sociales. Nosotros se las hacemos llegar a nuestros invitados y les pedimos por favor que llenen el formulario, ¿no?, de asistencia de este seminario. Entonces me gustaría dar la palabra al doctor Carlos Miguel Valdés González para unas palabras de cierre de este seminario. Adelante, doctor.
Pues muchas gracias, doctor Juan José Alvarado y doctor Lorenzo Álvarez Filip. Ha sido muy interesante el escuchar esta plática, y yo me quedo con varias reflexiones, ¿no? Una de las primeras que mencionó, ambos lo mencionaron, el primero fue Juan José, fue que lo que sucede y lo que vemos, el efecto que se tiene finalmente en los arrecifes coralinos, también depende, en el caso de Costa Rica, desde San José, en el caso de México, desde la Ciudad de México. O sea, lo vemos nosotros como ese es un problema de los que viven en el mar, ¿no? Frente a la costa. Y no. Tiene que ser entonces nuestro problema y tiene que ser entonces una solución integral. Y creo que las universidades ahí juegan un papel muy importante, lo han comentado varias veces, a través de la educación, ¿no? Y a través de la investigación. Y la educación, yo me permitiría decirla, no solo a la población, sino también al gobierno, ¿no? Los proyectos, todas las decisiones que se toman deben de llevar atrás el aval de estas investigaciones para evitar que finalmente el impacto que se pueda tener en cualquier acción tenga que ver con pérdidas de arrecifes coralinos. Yo diría que con la pérdida de 1 metro cuadrado de arrecife de coral, hay un riesgo de desastre, y entonces también muere el planeta, ¿no? Aún siendo un pequeño pedazo. Debemos de tener esos termómetros y debemos de ser muy conscientes. Ha sido una plática excelente, hemos aprendido realmente mucho y nos ha hecho también más sensibles, ¿no? Lo que le pasa en cualquier lugar al planeta nos va a pasar a todos, y es responsabilidad también de todos, y yo agradezco esta interacción entre ambas universidades en un tema en particular, pues nos ha permitido adquirir más conocimientos. Así es que muchas gracias a ustedes. Saludamos mucho a todo el público que nos ha seguido por las diferentes redes y todas estas preguntas que han tenido. Entonces, pues que la pasen muy bien. Muchas gracias, Juan José Alvarado y Lorenzo Álvarez Filip. Les mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión de la siguiente sesión del seminario virtual UNAM UCR. Muchas gracias a nuestros invitados.